Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, hola, buen día a todas las personitas que el día de hoy nos acompañan en un nuevo programa aquí con nosotros, lo cual nos hace muy feliz, lo he de decir. Y bueno, como se podrán dar cuenta, el día de hoy Norma Bautista no se encuentra en el programa. Sin embargo, tengo el honor de presentarles a otra integrante de nuestro equipo y que esta hora que dure el programa va a estar aquí con nosotros. Se las presento, es la licenciada Giovanna Garrido. Hola, Gio. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí muy feliz porque nos acompañas hoy en el programa. No, hombre, yo soy la encantada. Muchas gracias. No te preocupes. Y bueno, el día de hoy, Gio, vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros, sobre todo cuando litigamos, que son estos servicios periciales. Pero, ¿qué te parece, Gio, si nos comienzas a explicar un poquito sobre del tema? Claro, con todo gusto. Nosotros hemos manejado la dinámica en el programa de que, como bien señalas, pues es una herramienta útil para nosotros en el litigio, pero vamos con esta doble dinámica de hacerlo también en un lenguaje muy comprensible para quienes nos privilegian con su atención y con su tiempo en este programa. El aspecto de servicios periciales radica en que cuando un juzgador resuelve, o incluso en nuestro tema en materia penal, desde la fase de investigación inicial, hay autoridades que tienen que resolver con base en ciertas materias o experiencias, artes e incluso oficios que no están obligados a conocer. No perdamos de vista que estas autoridades son abogados de formación. Entonces, en esa tesitura se hacen auxiliar de estas personas denominadas peritos. Un perito profesional va a ser aquella persona que tiene un conocimiento específico en algún área determinada que le va a dar luz justamente a estas autoridades. Enfoquémoslo mucho a materia penal, pero iremos también haciendo algunos señalamientos en otras materias. Cuando estamos en fase de investigación inicial, en el procedimiento, las pruebas periciales nos van a resultar útiles para dar luz, para ampliar el conocimiento de esa autoridad investigadora. No perdamos de vista que nosotros, si somos asesoras jurídicas, que es mayormente a lo que nos dedicamos en humanismo, pues nuestra teoría del caso o nuestra versión de los hechos va encaminada justamente a acreditar lo que la víctima nos contó, ¿no? Cómo sucedió, cómo fue que se le ocasionó ese daño. Pensemos en un homicidio, por ejemplo. Cuando lamentablemente una víctima indirecta acude con nosotros a humanismo, pues lo que tenemos que acreditar es la pérdida de la vida, que existió primero vida y que después hubo una pérdida con motivo de una acción, ya sea dolosa o culposa de un ente externo, ¿no? Entonces, en esa tesitura nos vamos a apoyar justamente de esta área del conocimiento y de estas vertientes diversas que son los servicios periciales. Entonces, para hacerlo de una manera como muy abreviada, una persona perita es aquella que tiene una formación específica y nos va a dar luz en el aspecto que ya señalábamos, inherente a complementar la investigación, nutrirla o, en su caso, a tomar decisiones por parte del juzgador. No solo se limita a esto, digamos que va a apoyar la parte científica de un arte, porque así lo reconoce incluso la ley procesal, o de un oficio, sino que va a tener responsabilidades. El incluir a un perito en nuestros procedimientos implica que tiene una formación bastante sólida para poder dar luz a estas autoridades, para ser increpado, para hacer que le hagan esta serie de preguntas. Y en esa tesitura hay que robustecer nosotros también, es un interactuar, es un binomio lo que nosotros hacemos para poder llevar a un buen término nuestra teoría del caso, nuestra versión de los hechos o el seguimiento de nuestros expedientes. Y decía yo que tienen un aspecto fundamental de responsabilidad porque son ese brazo en el cual nosotros nos vamos a apoyar como litigantes, ¿no? Para que nos den luz sobre el conocimiento en el cual son expertos. Pero ya un poco también para centrarlo más, Vane, ¿tú nos podrías compartir si es que existe alguna especie de definición como tal de la labor del perito? Ay, claro que sí, yo. Mira, para hablar sobre peritos es muy importante entender que, tal como tú lo referiste, un perito es una persona con conocimiento, pero especializado en una materia científica, técnica, artística, práctica, cuya función principal se podría decir que es la de asesorar, como tú bien lo manifestaste, a este sistema de justicia mediante la emisión de estos dictámenes, es decir, ellos hacen cualquier tipo de situación, cualquier tipo de actuación, alguna diligencia y hacen un resultado. A eso se le llama emisión de dictámenes. Y bueno, en ellos explican y analizan aspectos que requieren pues de su
expertise dentro de la materia. Pero, ¿cuál es su labor? Al final, como tal, pues dicha labor consiste en aportar estas pruebas. Esta emisión de dictámenes, estos documentos que ellos dan, se aumentan a la carpeta, se integran a la carpeta y se aportan, perdón, como pruebas objetivas y técnicas que permiten a las personas operadoras jurídicas, como lo son el Ministerio Público, el juez y los fiscales, pues de alguna otra manera, ¿no? Comprender estos elementos complejos o de controversia en el caso. Con esto lo que se logra es facilitar la toma de decisiones informadas y fundamentadas en estos expedientes que ellos dan o en esta emisión de dictámenes. Sí es necesario y cabe mencionar que en el ámbito jurídico el perito es nada más y nada menos que un auxiliar de la justicia. Esa es la realidad con la que les podemos llamar. Y su actuación es muy importante ya que se encuentra regulada por la normativa general y específica. Los peritos deben actuar con objetividad, imparcialidad y apego a los principios éticos y científicos que la misma carrera y la misma ley les estipula. Pero, ¿quiénes son los peritos? Los peritos son estas personas profesionales que cuentan con los conocimientos necesarios y especializados, básicamente, que puedan emitir una opinión con un alto valor legal. Es decir, yo como abogada puedo manifestarles lo que yo creo que pasó. Nuestro cliente también. Pero hasta un MP, digámoslo así, podría tratar de razonar con las dos versiones de las dos partes involucradas qué fue lo que pasó, pero solamente será un perito quien tiene esta opinión con un alto valor legal. Y esto sale después de que él analiza los hechos controvertidos, además de que también es precisamente su conocimiento el que le facilita a él la comprensión de, pues, estas cuestiones complejas que exceden los conocimientos ordinarios, pues, de todos nosotros en su caso cuando litigamos y de aquellos compañeros que son jueces, fiscales y, bueno, otros compañeritos que tenemos como abogados que también se dedican a litigar. ¿Cuáles podríamos decir que son estas características o este perfil profesional de los peritos? Bueno, podríamos decir que debe de combinar estos conocimientos técnicos especializados con estas cualidades éticas que garanticen que son confiables en su intervención. Entre sus principios, entre sus principios o sus principales características, podríamos decir que destaca la imparcialidad, ya que debe actuar sin favorecer a ninguna de las partes involucradas en el proceso, la objetividad al tener que fundamentar sus dictámenes exclusivamente en hechos que sí sean comprobables y métodos reconocidos por la comunidad científica. Y por último, yo diría que es esta competencia técnica, es decir, están respaldados por estudios formales, certificaciones o experiencia comprobada en su área de especialización. Los peritos deben contar con habilidades de análisis, comunicación, redacción, ya que su trabajo no solo implica la interpretación de los datos al momento de llegar al lugar, sino que también lo que les comentaba es esta capacidad de poder expresarlos de manera clara y comprensible para las personas operadoras jurídicamente dentro de nuestro sistema, ya que los que van hacia el lugar son ellos y ellos mediante su emisión de dictámenes nos tienen que hacer ver a nosotros, quienes leemos un papel, lo que ellos están percibiendo de vista. Entonces, eso es algo bien, bien complejo porque se tiene que tener una redacción muy, muy peculiar para lograr este tipo de situaciones. El perfil integral asegura que los peritos puedan cumplir con su papel como estos auxiliares de la justicia de forma efectiva, ética, científica y también profesional, por lo que respeta los conocimientos técnicos y especializados, por decirlo de esta manera, ciencias naturales, ingeniería, medicina forense, psicología, también tenemos unos en informática, grafoscopía, balística, entre otras muchas. Requieren una constante actualización de las técnicas metodológicas y avances tecnológicos que presentan a un nivel nacional e internacional. Cabe decir que nosotras hemos tenido el buen dar, ¿no? De conocer a peritos muy inteligentes, a peritos que están dentro de este sistema y nos ayudan muchísimo, muchísimo con los casos. Y es bien valorada su intervención en los asuntos. Sabemos que a veces todos tenemos algún tipo de criterio o algún tipo de análisis, pero de verdad que es gracias a ellos donde nosotros sí podemos colocar cada pieza. Ellos son estos
formacabezas, porque tenemos muchos rompecabezas cuando tenemos delitos o tenemos carpetas de investigación y son ellos quienes llegan a poner cada piececita en su lugar, a colocar donde es para que nosotros podamos entender esa verdad, ¿no? Esta verdad por la que muchos luchamos ya. Sí, correcto. Entonces, Fíjate que, no, tú. adelante. No, tú. No, qué bueno que lo mencionas ahora, porque hay un margen de obligaciones que deben de ellos de cumplir y en esa tesitura hay que tener en consideración que actualmente la legislación federal y local tiene esta exigencia de contar con un registro o padrón de estos peritos, ¿no? Que muchas veces las personas a las que les brindamos el servicio desconocen y por ello hay que tener esa claridad, ¿no? Que pueden o no pertenecer a esta serie o a este pool que tienen ya en los juzgados y que tú como litigante en lo particular puedes llevar también a tu propio perito siempre que acredites esta formación, ¿no? A la que hacías mención. Y sabes, ahora que lo mencionas, es muy importante hablar sobre las obligaciones, pero ahorita que ya sabemos quiénes son los peritos, cuáles son sus características, ¿qué te parece si vamos a un corte porque ya estamos sobre los tiempos? Y regresando nos explicas bien, pues cuáles son los tipos de peritos que tenemos y cuáles son las obligaciones. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a un corte y regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Hola, hola, regresamos aquí a Reivindicando Derechos por CIMAC Radio. Ya saben también que nos pueden escuchar por cimacradio.org. Y estamos hablando sobre este servicio de peritos en este proceso jurídico que tenemos, en este sistema jurídico en México. Y bueno, Gio, que hoy está con nosotros, ¿nos ibas a explicar un poquito sobre cuáles son estas obligaciones de los peritos, Gio? Sí, ya adelantábamos un poco, mi Vane, en el tenor de que deben de tener unas credenciales aptas. Fíjate que la ley ahí es ambigua, ¿no? En la práctica nos ha tocado que los peritos se confunden un poco, o nosotros ya como litigantes, con base en la experiencia, pues hemos ido sentando ya base, porque la ley no es del todo clara en cuanto a qué tipo de formación deben de tener. Les adelantaba yo un poquito en el tenor de decir que pueden ser incluso de artes u oficios, no necesariamente ciencias, ¿no? Lo vamos a ver ahorita que hablemos de las áreas en las cuales se pueden rendir periciales, pero en esa tesitura justo la ley es muy laxa, es muy tenue en decirnos hasta qué formación deben de tener, si deben de tener posgrados en el arte, perdón, en la ciencia en la que son formados, o qué tipo de credenciales, ¿no? Contábamos incluso como anécdota en el equipo que formamos acá en Humanismo, la ocasión en la que una servidora en una pericial ofrecimos un tema de estas personas que arreglan los vehículos, ¿no? En concreto, una parte del vehículo, ¿no? Se trataba de un atropellamiento y llegamos con nuestro experto en mofles, literal, ¿no? Porque era parte del desarrollo de la pericial. Entonces, en esa tesitura, pues es muy variado, ¿no? El tema de lo que sí es deben de estar acreditados, deben de tener credenciales en esa tesitura. Mencionábamos también estos registros que hay al interior de los tribunales, tanto a nivel federal como local, en donde se hacen periódicamente ciertas evaluaciones, acercamientos con los peritos para tener, digamos, un directorio acreditado de personas, ¿no? Porque como lo veremos cuando entremos a esa parte específica, pues las periciales van desde cosas muy básicas hasta ciencias muy elevadas, ¿no? Nos ha tocado en la práctica también, que son entre más complejo sea ese conocer o esa parte del conocimiento humano, pues más se requiere. Y para eso es ese directorio de las autoridades, ¿no? En esa tesitura hay que tener como claridad que es muy amplia la gama de conocimientos en las cuales el juzgador o las autoridades a las que necesitamos hacerles asequible la prueba pericial, pues podemos nosotros conseguir profesionales, tantas variantes del conocimiento haya, ¿no? Eh, Mencionábamos también el aspecto de dando un poquito entrada a este aspecto de que la especialización, pues obviamente obedece a una parte o segmento específico del conocimiento, ¿no? Entonces, por eso podemos clasificar como tipos de periciales. La gran definición o la gran división que haríamos en un primer momento es esta referencia que ya hemos hecho entre ciencias, oficios y arte, ¿no? Que es como lo más básico en el litigio, y que sí hay mención en específico tanto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Este de civiles de reciente entrada en vigor y que ha representado como un reto a quienes Sí, litigan sí. esa parte, ¿no?
Y entonces en esa tesitura, pues vaya, lo complejo es que después de esa división grande, digamos, en las ciencias y bueno, también cada una, ¿no? Tanto en las artes como en los oficios, pues cuanto conocimiento nosotros queramos llegar, podemos encontrar en el litigio periciales muy complejas, ¿no? En cuanto a nivel de conocimiento, en tratándose de apoyo a víctimas, que es la especialización de quienes Ujú. litigamos para humanismo, pues nos ha tocado hallar incluso hasta periciales en neuropsicología, ¿no? Que ya implica muchos saberes, en específico muchas Mucha ciencias. ciencia. Hay de distintas áreas, o sea, aquí me estoy yendo, por ejemplo, a medicina, de hecho, guarda relación con nuestro invitado de hoy, pero en cuanto a niveles de conocimiento, podemos hablar también de el área que nosotros queramos abundar para con la autoridad, vamos a hallar nosotros la posibilidad de un perito, ¿no? Encontramos periciales también extrañísimas, por ejemplo, en casos de violación nos ha tocado en el litigio de Ujú. perito en ruidos, ¿no? Que no es una ciencia, no es un arte, pero Pero se le está, llegó a la autoridad y está, ¿no? Y había un hay que conocimiento resolver. avalado en esa tesitura, exactamente, y que es parte también en consonancia con estos requisitos. Siempre que tú acredites que si es un área específica del conocimiento en la cual se puede dar luz a la autoridad, pues Se adelante, ¿no? puede llevar. Lo documentas, exacto. Ya dependiendo también del tipo de delito o de lo que quieras acreditar, no perdamos de vista que esto es muy importante, Vanek, porque recientemente, vaya, se hizo del conocimiento general, poco a poco se fue impulsando esta área del conocimiento, el aspecto de reparación del daño. Así es. eh, Mucho se tenía la idea de que no se debía de acreditar esta reparación del daño hasta ya avanzada la investigación o hasta fase de juicio, o incluso había quienes tenían la falsa apreciación desde que llegara a ejecución de Ejecución. sentencia, teníamos que acreditarlo, ¿no? Lo cual es falaz. Quienes nos privilegian con escucharnos tengan en cuenta y si no, acérquense a Humanismo, que desde la fase de investigación inicial una de nuestras líneas de investigación es justamente acreditar la versión nuestra de los hechos, ¿no? En donde sufrió el hecho victimizante, pero la otra también debe de ser acreditar la reparación del daño, todo lo que ya han visto incluso ustedes también en diversos programas que han abundado en el aspecto de reparación del daño y de traer invitadas e invitados con esta formación específica. Pues ahí entra también la labor de las personas peritos, ¿no? Una pericial que es poco utilizada, pero que es bastante considerable en cuanto a su eficacia, es la pericial en contabilidad, por ejemplo, ¿no? Para acreditar Delitos lo fiscales. que, exacto, puede ser en delitos fiscales y también en tratándose de reparación del daño en el lucro cesante, ¿no? Así Que es es. algo de la integralidad de esta reparación del daño. El lucro cesante, pues muchas veces no sabemos a quién acudir, ¿no? ¿Qué es lo que pierdo yo como víctima? ¿A qué nos referimos en eso? Justamente a estas palabras, ¿no? ¿Qué me ha dejado a mí como afectación este hecho victimizante? Llámese desde dejar de ir al trabajo, dejar de ir a la escuela, dejar de hacer mis actividades cotidianas, eso es lo que me ha dejado a mí una afectación. Y entonces el perito contable hace ese tema, ¿no? Proyectos de vida, hace muchas actividades propias de su ciencia para poder dar con este tema, ¿no? En esa tesitura. Y ya claro, de ahí devienen un quehacer muy específico o funciones muy enfocadas de los peritos. Ahí tú nos puedes dar mucha luz en ese tenor, Vane. ¿Cuáles serían ya las funciones muy concretas de las personas que fungen como peritos? Pues mira, la verdad es que la función y la utilidad de los peritos dentro de nuestro sistema, perdón, pues digamos que la principal sería elaborar estos dictámenes que yo te decía en relación a cuando Ministerio Público los manda hacia algún lugar, ellos tienen que hacer estos informes que deben de ser claros, también deben de ser fundamentados y siempre en todo momento deben de ser objetivos. Y básicamente digamos que estos informes son esta prueba técnica dentro del procedimiento, es decir, toda vez de que yo les comentaba esta situación de que ellos tienen que dar dictámenes que sean comprobables, no queda duda alguna de lo que ellos ejecutan en el momento del que se presentan al momento de los hechos o en el lugar oportuno o donde se tiene que dar una vista. En las audiencias o en los juicios, ellos tienen esta gran labor de explicar sus conclusiones. También es necesario decir que están, pues sí, a esta inercia de que ambos abogados les pregunten, ¿no? Que eso es algo bien importante aquellas que hemos litigado y que hemos llevado a audiencias. Y al final, aunque existan estas preguntas o estos debates que al final son son debates a mi parecer más que preguntas, ellos tienen que defender su resultado y obviamente esos resultados los tienen
que defender basado en lo que garantiza un juicio justo, ¿sabes? Eso a nosotros nos protege dentro de estas partes involucradas y fortalece de alguna otra manera la transparencia, la equidad, la confianza en las decisiones judiciales que, digamos, están tomando estas procuradores, ¿no? La intervención de los peritos, por ejemplo, contribuye significativamente a reducir el margen de error en las tomas de decisiones judiciales, ya que estos análisis que ellos realizan son detallados y objetivos y minimizan, como se los explicaba, pues esta interpretación errónea o insuficiente, infundamentada que hacemos todos. Todos lo hacemos, más ahorita con los medios de comunicación donde ya todos los medios se divulgan de manera muy rápida y todos hacemos una opinión pública sin tal vez saber o tener el conocimiento que ellos tienen, ¿no? Eh, Ofrecen esta evidencia clara y científicamente respaldada. Los peritos eliminan esta ambigüedad en estos aspectos técnicos que garantizan que la conclusión judicial pues sea lo más precisa posible. Esto resulta, por ejemplo, especialmente importante en casos de alto impacto donde un error podría pues comprometer derechos fundamentales, la integridad, por ejemplo, también del sistema de justicia, la libertad o la vida o la reparación del daño, como tú bien lo mencionabas, de alguna de las partes, ¿no? Ya seas víctima, ya seas agresor, ya seas víctima indirecta. Entonces, ellos son muy, muy importantes para que, y sobre todo hablando de víctimas indirectas, ¿no? De que ellos no se queden en un lugar de incertidumbre jurídica, básicamente. Digamos que los tribunales internacionales, y ya hablando de estos organismos de derechos humanos, los tribunales internacionales de justicia en esta intervención de los peritos es muy fundamental para analizar y para presentar pruebas técnicas en casos de que trascienda fronteras nacionales. Recordemos que hay delitos que son solamente locales y hay otros que se van construyendo pasando de un país a otro o que no nada más de país, sino en el caso de México, de un estado al otro o de un continente al otro, ¿no? ¿Y qué pasa ahí con estos peritos? También debe de haber estos peritos en estos tribunales internacionales y estos órganos de derechos, pero ¿qué te parece si vamos a un corte? Porque ya estamos sobre los tiempos y regresando les explico un poquito más sobre estos organismos internacionales que tenemos. Porque regresando del corte ya vamos a traer a nuestro invitado especial para que ustedes también lo conozcan. Vamos al corte y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, regresamos a nuestro programa Reivindicando Derechos por CIMAC Radio y recuerden que también ya nos pueden escuchar por cimacradio.org y al final del bloque pasado yo les explicaba un poquito que también hay peritos, ¿no? En materias tribunales internacionales y organismos de derechos humanos y solo quiero reconocer a los más importantes que es pues la Corte Penal Interamericana, la Corte Internacional de Justicia, esta Corte Interamericana de Derechos Humanos que tenemos en este Sistema Universal de Naciones Unidas. Y por último, y que creo que ha sido de los más importantes, este Comité contra la Tortura. Recordar que en este contexto los peritos no solamente contribuyen al esclarecimiento de los hechos, sino que también fortalecen estas garantías procesales y la reparación integral de los derechos vulnerados. Y justo hoy por eso quería presentarles a nuestro invitado. Es un orgullo tenerlo aquí. Pero ¿qué te parece, Gio, si nos lo presentas, por favor? Y claro, con todo gusto, mi Vane. Muchas gracias. Bueno, hoy nos acompaña en nuestro programa el doctor Eric Cordero. Él es médico formado en Ciudad Universitaria, en el campus de CEU, en donde, digamos, estudia la formación en general como médico. Pero justo lo que nos convoca hoy es la prestación del servicio como peritos. Y entonces, en esa tesitura, nuestro invitado de hoy también tiene la especialidad en medicina legal y forense, ¿no? Entonces, tiene una amplia gama de participación e intervención en asuntos en los cuales, pues, sin duda, como lo adelantábamos ya, la participación de los peritos es fundamental para efecto de dar luz a las autoridades, ¿no? Tiene también una formación específica en cuanto al protocolo de Estambul, que ya abundaremos en de qué va eso y por qué
es Bien. importante esta formación porque ya adelantabas justo la importancia de este tema del comité de tortura, ¿no? Y con lo que decíamos, el tema de las credenciales al no estar regulado, pues justamente lo que se va haciendo diferencia entre una persona perita y otra, pues es la gama de asuntos en los que intervienen y sobre todo la óptica de lo que ya también atinadamente mencionabas en cuanto a cubrir perspectiva de derechos humanos, ser empático en la prestación del Ay, servicio sí. y pues el doctor Eric ya tiene una amplia formación en este aspecto, sobre todo también muy encaminado a esto, ¿no? Al tratamiento de víctimas indirectas. Hola, Eric, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Agradezco la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes. No, hombre, el gusto es de nosotros, el placer es de nosotros. Y sabes, ahorita que estaba escuchando, pues, la forma en la que te presentaba Gio y aprovechando que hoy te tenemos aquí y que eres un gran perito, me gustaría, por favor, que le pudieras explicar al auditorio, pues, básicamente, cuál es esta función de un perito dentro de nuestro sistema de justicia mexicano. Mira, desde la perspectiva médica tenemos la participación en diversos campos. Uno de los más recurrentes es, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos lo que son denominados consultorios médico-legales. Tenemos diversos en la totalidad de las alcaldías de esta ciudad y entonces ahí vamos a tener a médicos legistas. Ahí, ¿qué es lo que va a hacer el médico legista? Bueno, es el encargado de certificar a los usuarios. Tenemos una circunstancia en la que una persona comete un probable delito, va a parar a una agencia del Ministerio Público o en su caso comete una presunta falta administrativa, lo van a llevar con el juez cívico y de todos modos, ya sea por vía de ministerio o de juez cívico, el primer paso ineludible que va a tener que pasar ese usuario es que lo van a referir con nosotros al área de medicina legal. Como médicos legistas, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí con la persona? Lo primero es una breve entrevista para recabar información general sobre su salud, si tiene alguna enfermedad, si toma medicamentos, si es adicto a alguna sustancia psicotrópica. En el caso de mujeres, saber si están embarazadas en periodo de lactancia. Toda esta información va a ser relevante, sobre todo a la hora de que vaya avanzando el proceso judicial y entonces se vaya a determinar en algunos casos si la persona va a pasar a un reclusorio, si la van a tener que referir a un centro hospitalario o un toxicológico o en su caso decidan dejar en libertad. Pero aquí lo que también vamos a hacer como médicos legistas es una revisión física externa. Lo primero que tenemos que recabar es la autorización del usuario. Explicarle el procedimiento. Se va a realizar una revisión física, primero cintura hacia arriba, posteriormente cintura hacia abajo. En ambas circunstancias, la persona conserva puesta su ropa interior y como nosotros, ¿qué hacemos? En este caso, descripción de lesiones. Por ejemplo, lo que comúnmente denominamos moretones. Bueno, médicamente, ¿cómo le vamos a llamar? Equimosis. La persona tiene una equimosis, cara anterior del hemitórax izquierdo de 5 por 4 centímetros, forma irregular, de coloración rojo-violácea y que en este caso se puede llegar a acompañar de alguna escoriación, un raspón o un aumento de volumen. Toda esta descripción de la lesión, que en el área médica se conoce como semiología, la vamos a plasmar en un documento, un certificado de estado psicofísico, que va a ser entregado a la autoridad y en este caso, en muchas ocasiones se nos cita a comparecer para hacer referencia a cómo había llegado la persona en primera instancia ante la autoridad, posteriormente en qué estado de salud salió una vez que fue derivada a un centro de detención y una vez que llega la persona allá, ya también tenemos eh, área de medicina legal que se va a encargar de certificar en qué estado de salud llega la persona. Esto va muy de la mano de los derechos humanos. Nosotros somos los principales garantes del derecho a la salud de la persona y sobre todo de su integridad física. En antaño muchas veces llegaba a ocurrir que de repente en los traslados, lo que le llamaban vulgarmente, les daban su calentadita, pues si no quieres hablar, ahí van unos golpes, el tehuacanazo,
X, y entonces de ahí se empezó a implementar la figura del médico legista para nosotros prevenir esas conductas al entrevistar a la persona y saber si llegó a ser víctima de algún abuso policíaco, que se documentará. Ahora que mencionas esto, doctor, fíjate que me permitiría hacerte la pregunta justo con estas prácticas de antaño que refieres. Me permitiría hacerte la pregunta en la tesitura de cuáles son, a tu juicio, esas principales características que debe de tener un perito para rendir su función, para dar luz a la autoridad, como lo hemos platicado, con eficacia. ¿Cuáles son esas características? Como ustedes bien señalaron de inicio, lo primero es una integridad moral. ¿Aquí a qué nos vamos a referir? Basarnos en principios éticos y de la deontología médica. Brevemente, es una disciplina que se encarga del estudio de los deberes y las obligaciones que tenemos como médicos. Dentro de ellos destaca el principio de la justicia, de la benevolencia, de justamente buscar ayudar a la persona. Desde el área de la medicina forense, nosotros lo hacemos con una adecuada descripción de sus lesiones y una clasificación de las mismas, porque también nuestra intervención va a llevarnos a centros hospitalarios. Ahí llegamos a encontrar al usuario, tuvo un accidente automovilístico, una herida por proyectil de arma de fuego, herida por arma blanca, sufrió alguna quemadura, un ataque de mordedura por algún animal, y nosotros como médicos legistas tenemos que acudir a dicho centro, entrevistarnos con la persona, revisar sus lesiones, basarnos también, aquí es muy importante hacer esa precisión en el trabajo de otras disciplinas médicas. Ahí ya lo valoró el especialista en la materia, ya lo vio un ortopedista, un traumatólogo, un cirujano, y con base en dichas valoraciones nosotros ya podemos efectuar finalmente lo que más le va a interesar a nosotros de la autoridad, una clasificación médico-legal de lesiones, porque muchas veces de ahí parte lo que puede llegar a ser una tipificación de un delito, y en estos casos también vamos a llegar a encontrar la intervención del médico legista basándose en una solvencia científica que debe estar fundamentada en lo que es la lex artis médica, es decir, el conjunto de conocimientos médicos vigentes, que es muy importante que como médicos nos estemos actualizando, y en lo que va a ser la normatividad que aplique tanto a nivel local, estatal o federal. Como médicos tenemos que apegarnos a las leyes, tenemos que tener nuestro protocolo de exploración física, saber qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, qué conclusiones son las que son debidas, todo ese tipo de pasos que nos va a decir la ley para nosotros poder hacer esa función pericial que es la que le va a interesar finalmente a la autoridad. Oiga, doctor, y ahorita que hablamos de ley, desde su apreciación, ¿cómo es que ha evolucionado el trabajo de los peritos en México? Y me refiero básicamente en estas buenas prácticas o aquellos que usted pueda observar como retrocesos institucionales o normativos. Aquí, con respecto a las buenas prácticas, sí ha habido una evolución muy notoria en el área médica. Todavía hace aproximadamente unos 30, 40 años, si uno leía un dictamen médico, a la hora de firmar dicho documento, el médico ponía a mi leal saber y entender. Para la Ujú. autoridad eso era como una máxima de que el médico había aplicado todos sus conocimientos, Sí. y de hecho ya no se cuestionaba más allá si había sido bien realizado o no su función pericial. Era casi como un dogma de fe que porque el médico lo pusiera de dicha forma, se sentaba que era válido. Pero por fortuna esto ha ido evolucionando, y ¿a qué nos ha llevado? En el sistema penal anterior teníamos lo que era la intervención del perito tercero en discordia. En este caso, cuando teníamos dos peritajes que eran contrarios respecto de un mismo hecho, el perito tercero en discordia llegaba, analizaba cada uno de los dictámenes y veía cuál era el más apegado a la normatividad, al proceder de la disciplina médico forense, y a ese era el que daba su aval de que estaba mejor realizado para que la autoridad pudiera basarse en él. En este caso también vamos a tener lo que va a ser hace rato se me había pasado comentarles, otra intervención pericial muy importante que tenemos, cuando una persona fallece por algún hecho violento, fallece en vía pública,
alguna circunstancia no muy esclarecida o que llegue a fallecer en algún hospital público y la persona esté en calidad de desconocida, el cadáver en primera instancia va a ser trasladado al anfiteatro de una coordinación territorial. Ahí el médico legista, ¿qué es lo que va a hacer? Por principio de cuentas, certificar signos tanatológicos. ¿A qué nos referimos con esto? Verificar que la persona realmente esté muerta. Se puede realizar auscultación de la región precordial para corroborar que no haya latidos cardíacos, verificación del estado de las mucosas, que empiezan datos como disminución de la temperatura corporal, deshidratación. Toda esta gama de factores la vamos a describir en un certificado y lo vamos a entregar a la autoridad junto con un documento que es fundamental, la cadena de custodia. La cadena de custodia tiene que estar muy bien integrada, la va a iniciar en este caso el personal de criminalística y de fotografía. Nosotros vamos a asentar el tiempo en el que empezamos a revisar el cadáver, cuando concluimos y finalmente una vez que ya elaboramos nuestro certificado de cadáver, este ya va a poder ser llevado al Instituto de Ciencias Forenses de aquí de la Ciudad de México, que pertenece al Tribunal Superior de Justicia, para que los médicos forenses que ahí laboran realicen la necropsia de ley y se pueda determinar la causa de muerte. Fíjate, doctor, que ahora que nos describes este procedimiento que advierto conoces bastante bien, se hace necesario dar a conocimiento de nuestro auditorio que hay una variedad de procedimientos a nivel Ciudad de México que contrastan o cambian con el procedimiento a nivel federal. Y Vane ya nos daba también mucha luz en torno a las intervenciones en materia internacional, ¿no? Estas necesidades de peritación también en la materia internacional. Incluso en México me permito traer en cita como uno de los casos más sonados en medios, que ya también Vane nos decía de cuando los asuntos se vuelven mediáticos, que ustedes recordarán y ubicarán muy bien, que es el tema de Ayotzinapa, ¿no? Y todo lo que implicó el seguimiento de ese asunto. Y nos da pie justo para nuestro siguiente planteamiento que tenemos, doctor. En tu opinión, ¿cuál es el contexto que prevalece o qué opinión te merece el tema de rendir peritajes en el caso de tu expertise en materia de medicina forense, pero de esta materia independiente, cuando hay concurrencia de estas competencias nacionales versus extranjeras y que en esa tesitura, para abundar en una mayor confianza, podríamos decirlo, tanto de víctimas indirectas como de los gobernados en general, se requiere un perito? Y caso concreto, Ayotzinapa, de México mandamos traer peritos argentinos, de otras nacionalidades. ¿Qué opinión te merece este tipo de peritaciones internacionales? Pues tienen justamente el sustento de brindarle a la persona la tranquilidad de que se está realizando una labor pericial adecuada. Muchas veces llegamos a caer, por desgracia, en el malinchismo de pensar es que si no viene un perito extranjero no va a estar bien hecha la función y por fortuna no es el caso global de nuestro país, tanto aquí a nivel de la Ciudad de México, en el norte del país, en algunos otros estados de aquí del centro tenemos muy buenos especialistas en la materia y de hecho lo que se está intentando desde que se inició la reforma judicial del año 2008 es un programa de certificación en ciencias forenses. ¿A qué hace referencia esto? A que los servicios de medicina forense que están a lo largo de todo el país cumplan con estándares de calidad. Tenemos la certificación ISO, que es internacional. En el área médica tenemos las 70.205 y 70.220, que hablan básicamente de los elementos fundamentales que va a tener un laboratorio en general, pero también hace especificaciones con respecto a un laboratorio de ciencias forenses. Aquí en las ciencias forenses no nada más estamos los médicos, están criminalistas, dactiloscopistas, fotógrafos, genetistas, antropólogos, odontólogos. Es una gran gama de personal que va a estar encauzado justamente a llevar a la labor pericial a un nivel más alto. Entonces, estas certificaciones, una vez que se logran, van a generarle a la persona una mayor confianza y confiabilidad. De hecho, por ejemplo, aquí en consultorios médico-legales de la Ciudad de México, hace aproximadamente 15 años ya se había logrado la certificación del consultorio médico legal que está en la coordinación territorial de Iztapalapa 8,
pero por desgracia, por cuestiones de cambios de administración, que se requiere cierto pago para poder mantener vigente la certificación y demás, Bien. pues se perdió, pero en su momento sí llegamos a tener aquí consultorios con dichos estándares de calidad que son reconocidos a nivel internacional. Aquí, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, han venido expertos en diversas disciplinas, sobre todo de la Cruz Roja Internacional, para dar cursos de capacitación con respecto a cómo realizar de manera completa una necropsia médico forense y también algo que es muy importante aquí, la identificación de personas, que es un problema que tenemos en nuestro país en boga, las fosas clandestinas, los grupos criminales que llegan a secuestrar a diversas cantidades de personas y por eso tenemos que estar capacitados en lograr una adecuada identificación. ¿Sabes qué importante, Eric, si me permites tutearte, es esto que Claro, mencionas? Creo que las cosas más bonitas que tú has referido eh, es esto de capacitarse. Yo no dudo que no tengamos buenos peritos, así como no dudo que tengamos buenos profesionales dentro de la impartición de justicia, pero creo que si a Gio y a su servidora algo nos ha enseñado el litigar, es que no importa con qué licenciatura vengas, con qué doctorado vengas, con cómo, qué títulos tengas, el hecho es, si trabajas para víctimas, te le debes a la víctima. Y no es por esta situación de por mí comes, ¿no? Que a todos nos ha pasado en alguna ocasión, sino es este contexto bien bonito, este arropo social de decir, sí estoy aquí, ¿no? Pero también estudio, porque es complicado cuando solamente venimos, como lo mencionaba Gio, ¿no? Tú saliste de la máxima casa de estudios, pero también te especializaste y a veces no es necesario especializarnos, pero sí es necesario estudiar, sí es necesario entrar en esta dinámica de entender que no solamente soy, ¿no? Y parte importante de esto es que hoy te tengamos a ti. Muchas gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros y estar con nosotros todavía. Y me gusta porque eres una persona como Gio, que estudian mucho, y creo que tanto su servidora como las personas que el día de hoy nos están escuchando y nos están viendo, es bien importante, ¿no? Creo que de las cosas que ahorita más me sonó y que creo que a ellos no se les va a olvidar es cuando hablabas de la revisión corporal, es de arriba, de cintura para arriba, cintura para abajo, siempre con ropa interior. Creo que eso es algo que a todos nos ha pasado, que lo sabemos, ¿no? Existen servidores públicos de todo, pero a veces el simple hecho de ponerte atención, nosotras también aprendemos. Y qué fuerte y qué padre que lo hayas dicho es, de ahora en adelante, nosotras lo sabemos, ¿no? Pero que quien te escuche esté en este mismo canal que nosotros, pero ya se nos está acabando el tiempo, así que ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos para seguir contigo, Eric? gracias. Regresamos a su programa Reivindicando Derechos por CIMAC Radio. Recuerden que también ya nos pueden escuchar por cimacradio.org. Y bueno, tenemos a nuestro especialista, el doctor Eric Cordero, quien también es perito, ¿no? Nos acompaña a nosotros en esto de la litigada, en esto de tratar de ayudar a nuestras víctimas, de tratar de que tengan la resolución más favorable. Y platicábamos un poquito sobre cuáles han sido las ventajas y las desventajas, pero ahora que el tiempo pasa, Eric, y no es porque nos digamos viejos, pero ¿qué papel juegan los avances tecnológicos en el trabajo pericial? Y básicamente, ¿tú cuáles crees que son estas principales áreas de innovación dentro de la materia del peritaje en México? Pues mira, justamente la ciencia tiene esa ventaja de que el conocimiento que se aplica para una determinada área, por ejemplo, la física, la matemática, de inicio tiene una aplicación muy concreta, pero ahora el conocimiento es tan amplio que eso nos lleva a que se pueda comunicar un descubrimiento en cuestión de minutos, horas, desde la parte más recóndita del mundo hasta el otro lugar. ¿Y eso a qué ventajas nos lleva? Por ejemplo, acá en el área de la medicina forense, tenemos como un procedimiento innovador que de hecho aquí en nuestro país es prácticamente nulo por desgracia, lo que es conocido como virtopsia o
necropsia virtual. Este procedimiento empezó a implementarse en Suiza en el año 2000. ¿Y en qué consta? Habitualmente la necropsia tradicional que realizamos los médicos forenses implica desde la inspección, la observación de las lesiones externas, la toma de medidas, perímetros, para después proceder a lo que es las incisiones, dependiendo de lo que estemos buscando. Viscerotomía, es decir, vamos a estar cortando órganos, los vamos a sacar de su lugar, los vamos a medir, los vamos a pesar. Aproximadamente lo que nos señala la bibliografía, en un 80% de los casos, con estos procedimientos vamos a llegar a una determinación de causa de muerte, pero en ese 20% restante, ¿de qué nos vamos a ayudar? De la patología forense, que es un área que por desgracia aquí en nuestro país está muy descuidada. Si bien tenemos la especialidad en anatomía patológica, no contamos con la subespecialidad en patología forense, a diferencia de diversos países a nivel mundial que sí cuentan con dicha subespecialidad. Entonces eso muchas veces lleva a que aquí en México patólogos clínicos tengan que estar realizando funciones forenses, y en el mejor de los casos he tenido compañeros que han realizado la especialidad tanto en anatomía patológica y posteriormente la realizan en medicina forense, lo cual les da ya un enfoque global y más enfocado a lo que es nuestra función como peritos. Todo esto que nos va a llevar a resolver las dudas de la autoridad, que es para lo que nosotros estamos, porque muchas veces el perito a veces empieza a divagar o cree que si yo hago un peritaje de 100 hojas y le explico desde cómo se llama tal hueso, tal músculo, y lo detallo de una manera que hasta se vuelve tediosa, eso es un buen dictamen. Y no, el buen dictamen es breve, conciso, claro. La autoridad me realiza una pregunta, yo le contesto con base a los conocimientos médicos y llego a una conclusión. Eso es lo que se necesita para hacerlo todo más rápido y de una manera más completa. Claro, fíjate qué importante esto que nos mencionas de la claridad y que nos ha pasado incluso con mi banda en el litigio, ¿no? Estas demandas de amparo gigantes que dicen es la demanda ganadora. Yo creo que pasa un poco igual en el tema de los peritajes. Y ahora que mencionas esto de darle luz a la autoridad, doctor, ¿qué opinión te merece cuando justo estos casos que se han vuelto mediáticos, los conocemos, los ubicamos como muy bien, que la materia, sobre todo la que es la expertise de todos los de la voz ahorita, ¿no? Que es la materia penal, que llega a haber casos que, ya sea por la naturaleza de la víctima, del agresor o de ambas partes, llegan a cobrar una vigencia en medios que tienes ahí a las fuentes periodísticas afuera de la sala de audiencias, afuera de los juzgados, afuera de la agencia del Ministerio Público e incluso con ustedes, ¿no? Les ha tocado que están ahí afuera del INCIFO monitoreando a ver si ya salió el cadáver, si ya llegó, si se lo llevaron, si lo va a rescatar la mafia. A esos extremos hemos llegado, ¿no? En esa circunstancia. Entonces, ¿qué opinión te merece cuando, por ejemplo, nos pasa a nosotros, ¿no? Que la materia o esa vertiente de expertise jurídica se vuelven ya todos expertos y en Twitter hay hasta hashtag, ¿no? De todos nos volvimos expertos penalistas, todos ahora ya sabemos del procedimiento y somos capaces de emitir juicios de valor. ¿Qué pasa desde tu óptica? ¿Qué pasa desde esta área pericial en la que te dedicas? ¿Cómo advierten ustedes esto es bueno, es malo? ¿Cómo impacta que se hagan estos juicios de valor o estos juicios políticos en el exterior, ¿no? De personas que ni idea tenemos de la expertise de ustedes, pero que ya nos atrevemos ahora con estas redes sociales a publicar incluso opiniones que contrarían la expertise que ustedes ya virtieron en sus dictámenes. Al caso les mencionaré 3 casos concretos. Algo de lo más frecuente que llegamos a toparnos es la determinación de intoxicación aguda por alguna sustancia psicotrópica, las más comunes que tenemos en nuestro medio: el etanol, la cocaína, la marihuana, solventes inhalables. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que llega a pasar? Ya con los celulares que tenemos en la actualidad, alguien toma un video, lo detienen a la persona, ven que está en un franco estado, empieza a hablar balbuceando, se está cayendo, está mareado, dice incoherencias. Si tú ves el video en ese momento, pues obviamente vas a determinar que la persona está ebria. Pero ¿qué es lo que llega a pasar aquí? Viene la detención
del policía, de aquí a que lo lleva a la agencia del Ministerio Público, de aquí a Entiendo. que él hace la petición para ti como médico legista para que certifiques la integridad física y si la persona está intoxicada por alguna sustancia psicotrópica, de aquí a que llegas a tener unas filas a veces de hasta 15 usuarios y estás valorándolos y demás, entonces ya llegan a pasar intervalos de tiempo 4 o 6 horas del momento de la detención hasta que llega contigo y muchas veces ya cuando está contigo ya no está ebrio, ya contesta normalmente el interrogatorio, las pruebas de coordinación física son normales, el equilibrio está bien, entonces muchas veces lo determinas como clínicamente no intoxicado y ahí es donde vienen las controversias, la gente va a decir, ah, no, pues al médico le dieron dinero porque si Claro, está el video en redes sociales donde se ve a claro, la claro. persona que se está cayendo y él lo está poniendo como no ebrio, no está haciendo bien su labor. Y no, por desgracia, estos intervalos de tiempo tan prolongados desde las detenciones hasta que puede pasar con nosotros, nos lleva a esos sesgos de información. Otra cuestión que llegamos a tener, determinación de lesiones o causa de muerte de la persona. Recordarán el año pasado ese caso que fue muy célebre en el estado de Morelos, esa controversia que hubo aquí con peritos de la Ciudad de México, del cadáver de una mujer que fue encontrado al costado de una autopista, que por las primeras fotos que se tomaron aparentemente tenía equimosis en antebrazos, brazos, pero los forenses de un estado decían que no había lesiones y los del otro estado decían que sí. Y la gente en qué basaba su opinión en las primeras fotos que circularon. De ahí cuál es el problema, no fueron tomadas de la manera adecuada ni por un perito en la materia, un fotógrafo forense. Se tiene que cuidar la iluminación, el ángulo, tomas generales, específicas, particulares. Si a mí me piden dar una opinión con un material incompleto, yo no me atrevería a hacerlo. Yo como perito necesito el sustento científico para poder emitir una opinión, porque como nos lo señalaban varios de nuestros maestros durante la especialidad, nosotros llevamos sobre los hombros la responsabilidad de la Así libertad es. o la prisión de una persona. Muchas veces, por ejemplo, en el ámbito de los delitos sexuales, que si bien aquí la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene un área específica donde tienen peritos forenses para dichas determinaciones, nosotros como médicos legistas sí llegamos a ver a estos usuarios y describir sus lesiones de manera general, pero ya para lo que es un examen ginecológico, andrológico, proctológico, ahí sí ya tiene que entrar el médico de la Fiscalía para realizar dichos dictámenes. Pues qué importante lo que nos platicas y al final era lo que te decía. Es un placer tenerte hoy aquí con nosotras, con la gente que hoy nos ve, ¿no? Que cada 8 días está con nosotros, tratando de entender un poquito el cómo defenderse allá afuera, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo, tristemente. ¿Y algo más que quieras decir? Pues no, justamente destacar esto que haces tú como señalamiento de la importancia que las autoridades conozcan el trabajo de los peritos, pero también la gente que nos privilegia con su atención, ¿no? Es un poco el saber cómo sí y cómo no el procedimiento para también tú como gobernado impedir cuando se trata de abusar de tus derechos, ¿no? Esto de las largas filas, la problemática que enfrentamos todos los profesionistas y que ahora nos comparte el doctor, pues saber por dónde defendernos. Doctor Eric, ¿algo más que nos quiera decir para cerrar ya el programa? El último ejemplo que se me había pasado a referirles, protocolo de Estambul, brevemente. Muchas veces que llegamos a tener participación médico, psicólogo, fotógrafo. Por desgracia, de aquí a que se formula la petición, participa la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos o alguna organización no gubernamental como intermediaria y que se pueda aplicar dicho protocolo. A veces los tiempos son tan prolongados que solamente se pueden valorar las secuelas psicológicas, pero en el área médica ya pasó tanto tiempo que ya no está la equimosis, ya no está la escoriación, y Claro. entonces, a menos que sea una lesión muy severa que llegue a dejar alguna secuela, lo que era antes la falange, que les daban golpes en la planta del pie, o lo que llegaban a hacer el submarino, que puede llegar a causar lesiones pulmonares, si no llegábamos a tener ese tipo de lesiones, pues a veces es muy difícil nosotros documentar la tortura. De ahí otra vez la relevancia de que se dé una intervención frontal perito
en la materia correspondiente. Pues bueno, no me queda más que decirles a ambos, Gio, gracias por haber estado aquí hoy con nosotros en este vaivén de preguntas y de información. Y doctor Eric, a usted no puedo decirle más que gracias. Gracias por haberse tomado el tiempo, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy, así que nos vemos dentro de 8 días aquí en Reivindicando Derechos. Bye bye. Bye, bye. Gracias. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.